Perfecto. Ahora todo está siendo grabado. Ya, entonces, como les decía, hoy día vamos a partir generando muestreos de densidad variable, porque en realidad no es tan sencillo hacerlo. Y bueno, luego de eso vamos a empezar a seguir con las tareas, ¿ya? Y de hecho, mm, hacer el muestreo de densidad variable, vamos a usar un código que lo hicieron los de FastMRI, no, SparseMRI, por mientras lo busco. Ya. Voy a empezar a compartir pantalla. Ya. Entonces, ¿en qué nos habíamos quedado? Pero la gente que no vino el martes. No, básicamente pudimos leer las imágenes. Y lo que hicimos fue de a poco tratar de entender qué hacía el operador E con las sensibilidades de las bobinas, que son estas. Después genera imágenes por bobina, espacio escape por bobina, y al irse de nuevo al espacio, genera imágenes aliadas por bobina. En este caso tienen imágenes aliadas de densidad uniforme. Entonces vamos a ver qué pasa si se genera una de densidad variable. Eso. Entonces, déjame mostrarle el código. Los que no estuvieron el martes, ¿alcanzaron a ver algo de la ayudantía del martes? Yo al Por menos lo no. menos sí. De hecho, justo estaba diciendo a un compañero que pensé que había clase. Ahora, entonces iba a ver el video después de la clase. Ah, no, el martes había taller y hoy día también. Em, esta es la tarea 4. Ah, sí, los códigos que subieron, creo que son distintos. Por lo menos el I2K y el K2I, como que toma dos argumentos. Toma dos argumentos, pero si no le pones el segundo creo que igual funciona. A mí me levanta error. Sí, qué raro. Yo usé los que subió la profe, así que no sé por qué serían distintos. Que también me tira error cuando hago un EM show, pero eso debe ser por otra cosa. Sí, qué raro. Ya, archivos tarea 4. Ahí está. Ya, entonces, bueno, llegamos hasta este punto con densidad uniforme. Y ahora vamos a ver estos dos códigos que son para generar densidades variables. Ya, tenemos dos. Uno que es Generate PDF, que lo que va a hacer es, por decirlo así, generar una distribución de probabilidad, que son PDF y val, y después de eso lo vamos a pasar a esta función que está acá, que será Generate Sampling. Y no va a importar mucho lo que haga hasta acá, pero lo que hace iterativamente es tratar de que se satisfaga que la cantidad de muestras sea la correcta. Entonces vamos a generar una nueva sección aquí y les voy a mostrar cómo funcionan estas cosas. Entonces, primero, generate PDF. ImSize, claramente va a ser size M, porque no se va a generar un patrón de submuestreo para cada bobina, es siempre el mismo por si acaso. ¿Ya? P, creo que es el grado del polinomio, si no me equivoco. Power of the polynomial. Porque esta densidad variable va a ser aproximada por un polinomio. Entonces, degree of polinomial. Después tenemos el porcentaje, que esto sería el R que llamamos en clases.
Entonces esto debería ser un medio, si no me equivoco, para hacerlo 50%, depende de cómo esté definida la función. Y 0,5. Ya. Seguimos. Después el tipo de distribución. Vemos tipo de distribución, puede ser 1, 2, paramétricas de distancia L1 o L2. Entonces nosotros vamos a usar distancia L2. Snipe. Le aconsejo de que ustedes al mismo tiempo que estoy haciendo esto tengan MATLAB y empiecen a anotar, porque no vaya a subir estos códigos. Ya, si no, así ahorran tiempo y van conmigo. Ya, el radio es que nosotros cuando queremos hacer una densidad variable, siempre nos conviene muestrear completamente al centro del espacio acá. Entonces, este radio no me acuerdo si está en porcentaje. A ver, pongámosle .1. Y ahí, este display output, me imagino que es un booleano 1, 0 para mostrar el output. Veamos qué pasa si ponemos 1. Ya, lo corremos. Y ahí me genera la distribución densidad variable. Fíjense que está fully sampled acá al medio. Entonces, hicimos aquí. En 152 está fully sampled. Pero con shifts hacia otro. Ahí está. Entonces, no sé, más o menos hay 50 muestras. Y fully sampled y son como 250. Entonces ahí es como un quinto, pero eso sería como 10% hacia un lado y 10% hacia el otro. Fully sampled. Después decae cuadráticamente. Ya, entonces esta es la distribución de probabilidad. Y a partir de esta distribución de probabilidad tenemos que generar un muestreo. ¿Ya? Si se fijaron, a ver, déjenme mostrarlo de nuevo. Esta distribución de probabilidad es 2D. Pero eso no es correcto. ¿Ya? Nosotros tenemos que generar una distribución de probabilidad 1D. Porque estamos sacando una imagen 1D. En resonancia magnética no se puede... el ahorro temporal, como uno va avanzando en líneas, simplemente se da cuando muestremos en una dimensión. Porque si no... A ver, déjame mostrarle cómo sería la otra forma. Este es el size 1, por ejemplo, como 1. Mejor hagamos esto. Ya, entonces, size de m. Esto es 56 por 56, entonces ahora creo que no funcionó porque le puse size. Tengo que ponerle una tupla en verdad. Ahí sí. Me equivoqué en un paréntesis por aquí, puede ser. Ahí sí. Ya, entonces acá se ve que la densidad variable es 1D. Es lo mismo pero 1D. Ya. Y nosotros en verdad queremos hacer un rep map de este PDF en la dimensión 1 y queremos repetirlo size m,2. Queremos que se vea como así la distribución. Bueno, rep size, ¿será que lo tengo que hacer así? Rep mat 1. Déjame acordarme que era PDF, quizá no es lo que yo pienso. Ah, ya. Era así. Ahí sí. Ya, entonces, para que sea todo mejor, vamos a hacer dos figuras. Figure. Ya, entonces a nosotros nos gustaría de que fuera así el patrón o la densidad variable. Que fuera como en 1D, variando, siempre muestreado al centro y después va decayendo cuadráticamente. Entonces, lo que está diciendo es que en resonancia magnética no se puede hacer de la primera forma, que es que sea un círculo,
Porque nosotros al adquirir una imagen 2D, uno va adquiriendo línea a línea. Entonces, cuando uno hace un patrón de submuestreo 2D, lo que tiene al hacer el submuestreo es que tiene como puntitos por todos lados. Pero en realidad eso no es un ahorro de tiempo en resonancia magnética tener solo un punto en una línea, porque yo igual voy a pasar por toda la línea. Entonces en resonancia tiene más sentido ir tomando como toda la línea hacia abajo y ir saltándose horizontalmente líneas. ¿Ya? Entonces va a quedar un poquito más claro cuando les muestre el resultado. Y para sacar el resultado tenemos que usar Generate Sampling. Entonces... Disculpa, bien rápido. Los archivos GenSampling y GenPDF ya están arriba. No, no los he subido. A ver, pero eso es una buena cosa que decir. Porque mira, lo voy a subir al tiro para que puedan ir conmigo. No los tengo a la mano, así que no me debería demorar nada subirlo. Ya, entonces, reconstrucción de imágenes. Archivos. O sea, acá en talleres vamos a subir GenPDF, GenSampling. Ahí están. Y entonces ustedes de seguro no pueden ver estos archivos, entonces los tengo que poner acá en página de inicio. Aquí en el taller vamos a agregar los dos archivos. Va, archivo. ¿Puedo ponerlos todos a la vez? Creo que sí. Ya, ahí están. Entonces ya están subidos en la página para que puedan ir conmigo. Ya son estos dos. Ya, entonces a este le pasamos PDF, ITER y la tolerancia, por decirlo así. Entonces el número de iteraciones, digamos que partamos con 10. La tolerancia, no sé, es a la -2 para partir. Y la PDF no le podemos pasar esta PDF que acabo de poner acá con RepMat. Porque nosotros queremos generar un patrón 1D. Entonces le tenemos que pasar PDF directo. Bien. Creo que ahí debería ser. Ya, entonces todo corrió. Y ahora veamos que nos entregó cada una de estas cosas. Entonces, veamos que es esto, por ejemplo. Mm, Parece que no era esa. Creo que este era lo que había que fijarse. Este último factor. No se corrió, parece. Puede ser que no lo haya dejado terminar. A ver, pongamos display al final. Terminado. Sí, sigue corriendo. Ya. No me acordaba que se demorara tanto este código. Quizá le puse mucha tolerancia. Se demoró. No, no es por la tolerancia, me parece. Ya pongámosle, a ver, una iteración. Mientras corremos qué significa tolerancia.
¿Para qué se usa? No, ahí está. Ah. Esta tolerancia en el número de muestras que se desvía. Entonces, al ponerle un número decimal, estamos haciendo que se desvíe cero. Entonces sigue como en el while infinitamente. Entonces, pongamos que, no sé, pues se equivoque en una muestra. Bien. Ahí termina. Ya, entonces ahora el porcentaje de submuestreo es 0.5 aproximadamente. Y esto es lo que nos interesa a nosotros, que le vamos a llamar U. Ya. Perfecto. Y ahora lo que queremos hacer es repmat. Lo mismo que hicimos arriba. Size 9,2,1 figure into U. Ya. Entonces este es un patrón de densidad variable que es el que queremos lograr. Entonces grafiquémoslo conjunto. Parece que se generan dos figuras ahí. Y entonces estas son las PDFs. ¿Y se borró el otro? No, acá está. Ya, entonces este es un típico muestreo que se usa en resonancia magnética. Es solo una dimensión porque, como les dije, todas estas líneas, que serían lo que... ¿Alcanzaron a ver un poco de resonancia magnética en las clases? Sí, un poco. ¿Sí? ¿Están familiarizados con lo que es la dirección de frecuencia y la de fase? ¿Lo vieron eso? No, no me suena. Bueno, pero algo tienen que ser del espacio acá, que el espacio de la transformada de Fourier. Entonces, en resonancia magnética uno va tomando datos por línea. ¿Ya? Entonces, sí o sí tengo que pasar por toda esta línea. Entonces, por eso el ahorro temporal está en sacar menos líneas. Fíjense que si yo hubiera hecho este patrón 2D, por ejemplo, si lo hubiera dejado así, bueno, esto lo tengo que comentar para que haga lo incorrecto. Ya, entonces ahí está 2D. Y lo hago de nuevo. Ya, entonces con el repmat de aquí. Ya, entonces esto sería un patrón de muestreo 2D. Esto se puede hacer en resonancia, pero solo cuando estamos sacando imágenes 3D. Porque acá cada punto representa una línea, pero en Z. ¿Ya? Ah, sí, vimos algo así en clase. ¿Sí? Ya. Entonces, como acá estamos sacando una imagen 2D, no podemos hacer un patrón de su muestreo así. Porque uno tendría que igual adquirir toda esta línea. Entonces no tendría ningún ahorro temporal saltarse estos puntos. Entonces, mejor, como igual vamos a pasar por ahí, los adquirimos todos. Y al adquirirlos todos, lo que... Chuta, el botón incorrecto. Al adquirirlos todos pasa lo siguiente. No, aquí tengo que hacerlo como uno. Ahí sí. Y así. Ya, entonces, solo para que sea más claro, acá pongamos title. Y U R igual. Y nosotros sabemos de que este es el porcentaje. String, creo que se hacía en MATLAB. Y creo que ahora las nuevas versiones de MATLAB, la concatenación de strings se puede hacer con más. Sí. Entonces, esto es R igual a 0,5. Y si, por ejemplo, queremos hacer con R mayor, o sea, menor en realidad, lo ponemos acá un cuarto. Corramos el primero, esperemos. Ya, entonces, fíjese que si hacemos un patrón de un cuarto, en la tarea creo que se pide un sexto como máximo, me sale que P es demasiado chico. Entonces, para que eso no ocurra, pueden poner un grado mayor. Se me sale de nuevo 4. Ya hice. Entonces, este sería un patrón de submuestreo de factor R igual a 0.25. Y se ve así.
Y este es un factor bien estándar para hacer reconstrucción submuestreada. Eh, una pregunta, ahí como que no era simétrico. Sí, no es simétrico. Ok. No es simétrico. De hecho, bueno, ustedes no han visto Compression Sensing todavía en clases, pero esto de que no sea simétrico y esto que sea aleatorio, de hecho, ayuda a que los modelos de optimización converjan a un resultado. Si esto fuera totalmente simétrico, lo que sucede es que aumenta la coherencia del patrón de su muestreo. Cuando la coherencia aumenta, empieza a fallar el problema de optimización de Compressed Sensing, por ejemplo. Ah, Entonces, mientras más desordenado sea, mejor. Aunque a uno le gustaría que fuera simétrico, pero tiene el trade-off de que arruina el problema de optimización. Ya. Entonces, va. Eso quería hablar con respecto al patrón de su muestreo. Bueno, tengo el archivo aquí. Sí. Entonces ahora vamos a continuar con los problemas de la tarea. Entonces, nosotros en la ayudantía anterior resolvimos esto, que es generar dos... Bueno, ahora acabamos de resolver generar el segundo patrón de su muestreo. Aquí pareciera que hay un error, porque dice que se usan factores de su muestreo de 3 y 8, y acá sale 4 y 8. Eso es un typo, acá deberían ser A sub 3 y A sub 6, y bueno, 3 y 6, ¿ya? Los factores son 3 y 6, por si acaso. Ya, luego lo que hicimos fue generar el operador de Cartesian Sense con la definición de la clase de MATLAB para poder operar con las imágenes simplemente multiplicando. Y el operador traspuesto es simplemente ponerle la comita de traspuesto. Ya, y después resolver el problema de optimización de gradiente descendente es trivial, simplemente tenemos que hacer estas operaciones matriciales que están aquí programadas. Entonces podemos ver al mismo tiempo, por ejemplo, la matemática y el algoritmo, y vemos que son básicamente iguales. Entonces partimos con M0 igual E traspuesto B, y es exactamente lo mismo, E traspuesto B. Aquí también M0, que sería el MK, menos E traspuesto E M0, lo mismo. Esto es una función auxiliar porque estos R, que son los residuos, están interpretados vectorialmente en esta fórmula. Entonces tenemos que vectorizarlos primero y hacerlos como los productos puntos. Y bueno, todo lo demás sigue igual. Ya, entonces creo que los que están acá, solo Benjamín vio cómo se generan estas clases. Entonces, brevemente déjeme mostrarle cómo funciona este código. Entonces, ya. Adentro del archivo de la carpeta hay una que se llama Cartesian Sense, que esto lo que define es como un tipo nuevo de matriz. Y hay dos archivos. Uno que define qué pasa cuando usamos la traspuesta y otro que define cuando multiplicamos con algo. Entonces, si los abrimos, el de la traspuesta lo único que te dice es 0 si no hay una traspuesta y 1 si hay una traspuesta. Nada más. Este XOR lo único que hace es eso. Si antes era 1 lo cambia a 0, y si ahora es 0 lo cambia a 1. Ya, y acá en mTimes lo que vamos a definir es qué significa multiplicar por una matriz o imagen o lo que sea B con nuestro operador Cartesian Sense A. Entonces, para pasar como de E multiplicado por B, definimos esto, que es hacer Fourier, aplicar el operador de su muestreo, Fourier inverso, sensibilidad de bobina. Y después hay que sumarla. Este es el operador traspuesto a la sensibilidad de las bobinas, que lo hablamos en la ayudantía o taller anterior. Y el operador directo es lo mismo pero traspuesto. Entonces aplicar la sensibilidad de las bobinas, imagen a Fourier, submuestrear, al revés, etcétera. Entonces, nosotros al hacer E traspuesto multiplicado por B, lo que estamos haciendo es llamar a este método. A todo lo que está acá, cuando if A es adjoint. Si A es adjoint, al multiplicar por otra matriz lo que hace es todo este método. Si no, hace todo este otro método. ¿Bien? Entonces,
eso sería lo que habíamos hecho en lo anterior y lo que estamos ahora. Ya. Em, bueno, en la ayudantía anterior lo que hicimos fue hacerlo con un patrón de submuestreo uniforme, que sería este que hice acá. Entonces, solo para mostrarles los resultados con el patrón de submuestreo uniforme, tenemos nuestra imagen aliada, que es equivalente a aplicar el operador E a M. Entonces, todo esto F inversa U F C sub I es lo que estaba escrito dentro del método, pero es equivalente al operador E. E viene de encoding. ¿Ya? Y bueno, así generamos una matriz de encoding como la que estamos aplicando ahora. Entonces V es aplicar el operador de encoding a la imagen. M sería nuestra reconstrucción zero field, que es simplemente aplicar el operador traspuesto a estos datos adquiridos. Estos son los datos adquiridos. Datos adquiridos. Y esto sería como la zero field. Entonces, esta es lo que sería la suma de cuadrado, que es otro método. Está la zero field, que aplica el operador traspuesto a los datos. Y están los datos, que aplica el operador normal a la imagen. Bien. ¿Todo claro hasta ahora? Nadie respondió, así que supongo que sí. Ya, ok. Y después, lo que hicimos fue... Bueno, esto del ruido fue algo que hicimos aparte. Pero fue llamar a este método gradiente descendente con 20 iteraciones. Se demoró un poco, pero ya terminó. Esto es V. ¿Verdad? Eso. Ya, entonces, esta es la imagen original. Esta es la imagen que sale por mi método de optimización. Y esto sería la imagen error, que la resta. Entonces podemos ver que son súper parecidas. Y de hecho, el error pareciera ser casi cero aquí, excepto en esta parte, en que la sensibilidad de las bobinas era un círculo que era un poquito más chico que la imagen, entonces anuló esta parte que estaba por afuera. Entonces en la reconstrucción, si se fijan aquí, está como cropiada por un círculo. Por eso se genera esta cosita ahí. Eso se podría haber arreglado mejorando la sensibilidad de las bobinas o, no sé, corriendo el cerebro un poco más arriba. Ya, entonces, eso era para un factor de un medio con reconstrucción uniforme. Entonces veamos qué pasa, por ejemplo, con un factor de un cuarto, que sería saltarnos cada 4 líneas. Entonces, cuando hacemos un factor de un cuarto, ahora hay 4 copias. Bueno, esto en realidad da lo mismo. Bueno, lo voy a mostrar por si acaso. Entonces acá está la suma de cuadrados. Acá está la reconstrucción zero field. Estas son las imágenes por bobina. Aplicamos el método de gradiente descendente. Ya terminó. Y vemos. Entonces ya cuando disminuimos el factor aún más, vemos que con 20 iteraciones, por ejemplo, todavía se ve un poco de aleación. Se borró en gran parte, pero no se eliminó toda. Entonces, claramente el número de iteraciones para un factor de submuestreo más pequeño influye harto. Entonces, en vez de 20, por ejemplo, pongámosles 30. Y de hecho, esto es lo que tienen después que hacer más ordenado en su tarea, con la cantidad de iteraciones y el error que se genera. De hecho, ahí se define el error. Entonces, acá creo que disminuye un poco más. A ver, pongámosle así 50 para ver. ¿Mm? Corremos. Entonces cada vez disminuye un poco más. Pero pareciera que hay una parte que no desaparece, no logra desaparecer. Y eso en parte es porque el patrón de su muestreo uniforme, como les decía, es muy coherente. Entonces hay partes de la imagen que el sobreparse coherentemente no se pueden identificar de si proviene de una copia que se generó por la aleación o si la imagen es así realmente. Entonces por eso siempre se genera una imagen que siempre tiene un poco de aleación.
al hacer un tipo de submuestreo uniforme, siempre vamos a tener ese problema. Sin embargo, si usamos uno de densidad variable, se debería arreglar. Y ahora vamos a ver eso. Otra cosa que es útil es poner el error aquí. Entonces, fíjense que en el enunciado acá se define el error cuadrado normalizado, que es este que está acá. Entonces, definámoslo brevemente. Entonces, normalize means square. No, lo escribí mal. Normalize root mean square error. Ya, eso requiere una imagen y como la imagen original, llamémosle XO. Va, y acá tienen que hacer la norma de m menos m0. Acá están al cuadrado. Partido la norma de m0. No. Y este también está al cuadrado. Ok, entonces también pongo normalize root mean square error. Perdón. String. Y acá pongamos normalize root mean square error de. Entonces el primero el que estamos testeando, que sería nuestro m. Y después m sería el original. Ahora vemos en qué me equivoqué. M0. Va, le puse M0 acá y definí los argumentos con X. Ya, entonces ahí está. Entonces 0.002, que es bastante bajo, pero en realidad no se entiende mucho poniéndolo así, pongámoslo en porcentaje. Entonces ahí sí. De la norma del vector original nos equivocamos en 0.2. De la norma al cuadrado en realidad. Entonces veamos qué pasa con 20 iteraciones. Lo corramos de nuevo. Entonces acá nos equivocamos en 0.8. Entonces claramente al aumentar el número de iteraciones vamos a empezar a decrecer el error, y eso lo tienen que plotear en un gráfico con número de iteraciones y error. Ya, entonces con 20 iteraciones tenemos 0.8. Cuando tenemos uniforme de un cuarto. Entonces cuando tenemos densidad variable de un cuarto, tenemos esto que está aquí. Luego nuestro patrón de submuestreo es el siguiente. Y ahora tenemos que definir el Cartesian sense. Al correr esto me define a todo. Entonces corro esto. Y si se fijan, generar un patrón de submuestreo que no es tan coherente hace que la aleación, más que copias del cerebro, sea como ruido. Entonces, a ver, la aleación en el caso anterior se generó en este eje, y acá la aleación se está generando en otro. Entonces, transpongamos el U para que se generen en la misma dirección nomás. Ahí sí, entonces ahora se genera de arriba hacia abajo la aleación. Entonces esta es la suma de cuadrados. Pero ya la suma de cuadrados y la reconstrucción zero fill no son tan malas. Se nota como ruidoso, pero no es como que aparezcan copias perfectas del cerebro. Y acá están las imágenes por bobina. Aplicamos el método de gradiente descendente con 20 iteraciones. Está corriendo todavía. Ahí terminó. Y vemos. Entonces fíjense que ahora el error. Con la misma cantidad de iteraciones, pero solo con otro patrón de submuestreo. Pero el patrón de submuestreo también es de un cuarto de R. Tiene un error de 0.2. Que si no me equivoco, en el caso de la densidad uniforme era 0.8. Entonces si ponemos 50. Y ojo que acá ni siquiera estamos regularizando, solo estamos resolviendo el error cuadrado. Entonces acá también en 0.2, entonces pareciera que ya no mejora tanto como en el otro. Pero igual se alcanza a ver bien. Al menos los errores que están acá son muy pequeños. Igual se nota un poco de como el ringing producto por este patrón de submuestreo.
Ya, entonces tienen que graficar esta métrica con respecto a la cantidad de iteraciones y haciéndolo para el factorón de su muestreo 3 y 6 y para densidades uniformes y densidad variable. Ahora les muestro un poco cómo eran. Cuando sale, comparen las reconstrucciones obtenidas, no solo lo comparen con error, muestren las imágenes. ¿Ya? Porque eso me va a decir muy fácil a mí si están bien o mal las imágenes. Si el patrón de su muestreo uniforme no les genera errores que son como copias del cerebro, probablemente algo hicieron mal. ¿Ya? Las características de los errores y de los ruidos que se le agregan de aliación por los distintos factores es muy fácil de identificar. Ya, entonces ahora, use el método de MATLAB PSG para implementar el método de gradiente conjugado para resolver la ecuación normal equivalente. Es decir, eh, acá no está numerada, pero supongo que sí, está hablando de esta. Ya, entonces veamos cómo se usa el método PSG. Entonces, para eso, doc PSG. Entonces resuelve el sistema lineal AX igual a B y tenemos que poner A y B. Veamos si funciona así nomás. Entonces, ahora llamémosle X para que no se confunda con el anterior. PSG, gradiente conjugado. El operador es E y esto es B. ¿Funcionará? Error using either check. Argument must be a floating point matrix or a function handle. Entonces, ya. Pareciera de que en este método no le podemos pasar este operador especial, sino que le tenemos que definir una función que me diga cómo hacer el operador directo del inverso. Entonces, a ver, veamos la documentación de nuevo para ver cómo sería cuando hagas una función. Probablemente tengamos que definir A ya traspuesto. Preconditioning conjugate gradients. Ya, porque acá todo lo está definiendo como matrices. A ver, or a function handle. Entonces, a ver qué pasa si le definimos como eso. Right hand side must be a column vector. Ya no le está gustando. A ver, tenemos un operador de imagen que haga reshape de este X al tamaño de M. Hagamos IMG de X. Y acá esto pongámoslo como un vector. Y después convertamos el resultado en vector. A ver qué pasa. Espera. Error using either app. User supplied function. Failed with the following error. Number of elements must not change. Use tanto. Ya, eso es porque me está agregando más sensibilidades. O sea, me está generando muchas imágenes por bobina. Me pareciera ser que no es tan fácil usar esta función. A ver, veamos. De nuevo. Use the function normal. Compara la calidad de reconstrucción y la convergencia de los métodos de gradiente descendente y gradiente conjugado. Su comparación puede incluir análisis de convergencia, número de iteraciones. Ya, después vamos a ver lo de Tikhonov. A ver, busquemos en internet cómo usar esta función con una operación
MATLAB function. Yo pensé que iba a funcionar así nomás. En function set of main. No, está raro. No lo logré sacar. A ver. Y después de hacer esto, en el 7, hay que hacer lo mismo y compararlo. Considera ahora el problema con regularización explícita de Tikhonov. Bueno, eso es lo que hicieron en la tarea anterior. Ya pareciera ser que el punto 7 es bastante difícil. O sea, no, al menos no lo alcancé a ver acá. Bueno, algo avanzamos, pero que lata no haberlo podido sacar. Bueno, voy a seguir buscando y si encuentro algo les digo. Sí, porque esto no nos sirve. Yo pensé que iba a hacer simplemente hacer eso. Mm, y no funciona. Ya. Bueno, dejémoslo hasta acá. No pude usar esta misma función de MATLAB. Debo decir que eso no me da mucha confianza que nosotros lo podamos sacar. No, pero ténganse fe, si con más tiempo pueden sacarlo. Igual lo estoy haciendo contra el tiempo, así que... le voy a preguntar a la profesora si tiene la solución de cómo definirlo. Para por último saber cómo definir el operador traspuesto y el que no. Es que la sintaxis de esta cuestión de MATLAB es medio rara. Por lo general, siempre se pide E y un E traspuesto. O sea, ponéis dos funciones. Y ahí lo hace perfecto. Para acá, como se pide en uno, hay que definir una función especial que no supe cómo construir. Así que le voy a preguntar a la profesora si tiene como el código de esto para ver, por último, cuál es la sintaxis de generar esta función nueva. Y ahí se las dejo como un template por último. ¿Ya? Ya. Gracias, igual.